Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un espacio más de Podcast Confidencial HN. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y escuchar, aprender de los que saben. Como siempre, los invitamos acá. Hoy no es la excepción y con alguien que sabe mucho. Vamos a ver el rumbo en el que nos llevan, en el que estamos y de dónde venimos, si hay cambios o no en estos primeros 4 meses del gobierno del presidente Asfura, lo que ocurre a lo interno del Partido Liberal de Honduras, ¿se está haciendo bien o no una oposición o tienen la capacidad de unirse para ver si a la sociedad hondureña le hacen una oferta diferente a lo que vivimos, lo que estamos viviendo y podríamos vivir los próximos, ¿qué? 4, 8 años? Y para eso estamos y hemos invitado a la abogada Maribel Espinosa, ex diputada, ex candidata a la presidencia de la República por el Partido Liberal de Honduras. ¿Qué ocurre con todo esto? Abogado, un gusto, un placer que esté aquí con nosotros y qué mejor voz calificada que la suya para que nos pueda, como decían las abuelas, arriar por el buen camino y más al gobierno de la República y a su partido liberal. Bueno, en primer lugar, agradecerle por esta invitación, decirle al pueblo hondureño que desde el proceso electoral del 2025 y de aquellos acontecimientos graves que vivimos, al no haber sido electa por el pueblo, me he dedicado a mi ejercicio profesional. Dedico casi 15 a 18 horas diarias en mi trabajo. No represento al pueblo oficialmente y he estado en un momento de reflexión, un momento para examinar con objetividad lo que ocurre dentro del Partido Liberal, lo que ocurre dentro de los demás partidos, lo que ocurre en la nación y los problemas endémicos que todos dicen y que tienen la responsabilidad, aquellos que tienen la representación oficial del pueblo, como alcaldes, diputados, el presidente de la República, el presidente del Congreso, incluso la propia Corte Suprema, tienen cada uno su rol, el Ministerio Público. En un Estado cada día más deslegitimado. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos negar que las mafias políticas han tomado control del poder. Y son mafias multipartidarias. En todos los partidos hay. Hay mafia dentro del Partido Nacional, hay mafia dentro del Libre, hay mafia dentro del Partido Liberal y los demás partidos pequeños. ¿Y por qué digo esto? Porque, como usted sabe, la corrupción es una constante. Lo hizo el Partido Nacional, lo hizo el Partido Libre y hoy, en un gobierno naciente, pues ya se escuchan algunos actos de corrupción. Y eso debe de llamarnos a una reflexión fría, pero con corazón. ¿Qué mal estamos haciendo en Honduras? Y yo creo que todos los hondureños tenemos de una u otra manera responsabilidad en esto. Responsabilidad a quienes se eligen, responsabilidad de aquellos que resultan electos. Vivimos en un ambiente de payasos y bufones. Vivimos en un ambiente donde solo hay una confrontación y vivimos en partidos de oposición
que en lugar de estar haciendo una oposición constructiva, pero firme, para que se respeten los principios y valores democráticos, que las instituciones sean transparentes, lo que vemos son componendas, y con mucho dolor lo digo, dentro de mi Partido Liberal. Por ahí dicen muchas cosas, unos haciendo cogobierno, ya vemos otros que somos respetuosos de la ley, de las instituciones, y vemos con tristeza cómo hay una degradación permanente del Estado. Eso no puede seguir ocurriendo. A 4 meses, abogada del gobierno del presidente Asfura, sí inició haciendo todo estos señalamientos que usted le hace. ¿Está a tiempo todavía de dar un giro o no hay intenciones de hacerlo, según su percepción? El presidente de la República tiene el poder para hacer esos cambios. Pero yo debo de reconocer que la contaminación de la clase política en Honduras es evidente. En todos los partidos. Usted va a ver en todos los partidos figuras señaladas por procesos penales. En todos los partidos va a haber actos de corrupción del pasado. Y algunos ya que tienen mucho cabalgar en actos de corrupción. Igual, Libre, que se presentó como una opción diferente, resultó ser más de lo mismo. Entonces es una cuestión generalizada. La excepción son aquellos pocos líderes políticos que en lugar de pensar en el TikTok y en lugar de pensar en el X, están pensando en hacer propuestas serias de país. Le voy a dar un ejemplo de la improvisación y un ejemplo de la precariedad en que estamos. Número 1, todos aceptamos que el Código Penal requiere de reformas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hacen una reforma general del Código Penal con estudiosos del derecho? Que no solo se trata de subir las penas. Si usted puede subir las penas a que sean eternas, perpetuas, pero si no hay un juez que condene, ¿de qué sirve? De nada. Puros parches. Y entonces hacen reformas parciales del Código Penal en vez de hacer una reforma integral del Código Penal y las leyes que tienen que ver con las personas privadas de libertad, con el tratamiento que se le debe de dar especial a las mujeres, que las mujeres somos, déjeme decirle, somos realmente unas víctimas en este país. Y no hay. ¿De qué sirve que le aumenten las penas? ¿O de qué sirve de que le aumenten las penas? Y me decía doña Julieta Castellanos con muy buen criterio, que les iban a aumentar las penas a quienes asesinaran a policías, jueces y fiscales. Bueno, le aumentan a quienes, y si estos cometen delito, le van a aumentar las penas. A los policías que asesinen a asesinen a personas. Entonces, tiene que haber un criterio y tiene que haber todo un análisis de políticas públicas sobre delitos. Entonces, pareciera que se hacen reformas solo para verse bien, de corto plazo, generar en el ambiente la idea de que estamos haciendo las cosas bien,
pero realmente no se están abordando los temas con la integralidad que se requiere. Abogada, usted en el reciente pasado usaba mucho su cuenta de X para poner mensajes contundentes. Cuando asumió el presidente Asfura, usted se ha apartado un poco de los medios y de las redes sociales. Y muchos creen que es que fue llamada por el presidente Asfura para que formara parte de su gobierno, para que fuera asesora y que consultarle en cualquier momento. ¿Ha ocurrido esto? Mire, en primer lugar, yo quiero decirle que yo no necesito un salario del gobierno. Gracias a Dios me dio las capacidades para poder desenvolverme en la vida privada desde muchos años atrás. Yo ejerzo mi profesión privadamente, no necesito un sueldo, así que no tengo nada que buscar en el partido, en el gobierno del Partido Nacional. Y también le voy a decir algo, tampoco podría porque yo soy liberal. Uh-huh. Y los liberales de convicción, de principio, no hacemos esas cosas. Porque entendemos que es, obviamente, un gobierno de otro partido, no es del nuestro. Yo lo que sí podría hacer como política es sentarme con el Partido Nacional, sentarme con el Partido Libre, sentarme con los partidos pequeños que tienen representación en el Congreso, si yo estuviera en el Congreso, que no lo estoy, para llegar a un gran acuerdo nacional y devolverle la confianza a los hondureños en su proceso electoral con reformas electorales auténticas que den transparencia, que sean tan claras que nadie del pueblo diga que hubo fraude electoral. Porque eso es lo que pasa, esta clase política no se da cuenta que los hondureños ya estamos hartos de lo mismo. No se dan cuenta que ya los partidos políticos no tienen la mayoría de la población en sus filas. La mayoría de la población son independientes. Y a ellos ya no les importa los partidos políticos, lo que les importa son hombres y mujeres que den soluciones concretas a sus problemas concretos. Yo no sé con qué interés o qué es lo que se pretendía, pero hace un par de días yo tuve conocimiento que iba a empezar a surgir su nombre nuevamente y se mencionaba que iba a representar el país en el servicio exterior, en una embajada. No, Mire, no le han ofrecido, ya les dijo no o no ha ocurrido nunca eso. Mire, en primer lugar no me han ofrecido. En segundo lugar, no lo aceptaría. Por las razones que acabo de explicar. Yo puedo intervenir dentro de las filas del Partido Liberal en demanda de transparencia electoral. Esa transparencia puede ser solicitar los nombres, como me lo dijeron, busque, usted como periodista, busque los nombres de los que están representando al país en el extranjero y va a haber nombres ahí que pareciera que están ahí en esos organismos de investigación de Estados Unidos, como que si fuera la MASI la que estuviera dando los nombres de esos representantes de Honduras. Miren, no podemos ignorar algo. El narcotráfico y el lavado de activos son una realidad en Honduras. Y el narcotráfico permeó todos los partidos políticos. Igual el lavado de activos. Entonces, muchos de los que se han dedicado a política, usted los va a ver mencionados en actos vinculados con narcotráfico, con corrupción o con lavado de activos.
Nada ha cambiado entonces de los gobiernos anteriores. Para nada. Y yo lo vengo diciendo, desde el gobierno de Mel a la fecha se ha provocado un deterioro tan profundo en las instituciones del Estado y en los políticos de este país. Entonces, reconstruir eso requiere de grandes acuerdos de nación, pero no tras la cortina, sino que acuerdos de nación públicos. Para el caso, deberían de prohibir para cargos de elección popular en las reformas electorales aquellos que hayan estado vinculados con narcotráfico, con lavado de activos o delitos que tengan que ver contra la administración pública o contra la forma de gobierno. ¿Y hay interés en los tres partidos políticos, en ese tripartidismo que se ha repartido el poder en los últimos gobiernos? No, no hay interés porque, vuelvo y repito, hay mafias entre todos los partidos. Y cuando hay mafias, aunque sean contrarios, se ponen de acuerdo. Esa es la verdad. Llega un punto que se ponen de acuerdo en sus intereses. Los que estamos fuera de todo eso somos los ciudadanos. Tanto que se ponen de acuerdo que ya se anunció por parte del diputado Antonio Rivera Callejas que no se hagan ilusiones con la segunda vuelta. No va a haber segunda vuelta y se está hablando de reformas electorales cosméticas. Yo le hago un llamado al diputado Rivera. Él conoce mi pensamiento porque yo compartí 4 años en el Congreso y le hice ver claramente que los políticos tradicionales de este país tienen que cambiar. Sí queremos una mejor Honduras. Pero como veo que van las cosas, no tenemos salida si no hay un cambio auténtico en sus conductas de todos. Y yo no voy a señalar a nadie porque eso lo hacen otros. Yo lo que voy a dejar sentado es que estamos en un país donde mafia gobierna. Y no solo me refiero a lo formal. Hay mafias en los juzgados, hay mafias en patronatos, hay mafias en sindicatos, hay mafias en otras organizaciones civiles, porque son cúpulas que viven a costa de otros. Entonces, mientras no entendamos el grave problema que enfrenta la nación, y mientras no hayan líderes con visión de país, compromiso con Honduras, para limpiar la casa y poner orden, el país va a seguir dando tumbos. Yo dije hace muchos meses que nuestro ejemplo era Haití. Y lo digo y mantengo mi posición porque Haití fue deteriorándose por culpa de sus políticos que hoy gobiernan mafias. Ingobernabilidad. Hay una ingobernabilidad. Miren lo que acaba de pasar. Le voy a citar un ejemplo grave, pero es el pueblo reclamando lo que ocurrió en Gracias a Dios. Hay un presunto sujeto que mata a su compañera de hogar. Lo llevan a la policía. Los ciudadanos desconfiaron de todo el sistema judicial en Honduras, desconfiaron de la policía, desconfiaron del Ministerio Público y se fueron más de 400 personas, según entiendo, a hacer justicia por mano propia. ¿Qué significa eso? Esa es una prueba
que no tiene refutación alguna, de un país donde lo que está ocurriendo es una anarquía. Y a eso súmele que supuestamente no fue la policía la que lo capturó al muchacho este, que es el que mató a la enfermera, sino que el papá lo entregó. Entonces, ¿qué le dice? Aquí tenemos desde lo mínimo hasta lo máximo. Entonces, cuando vemos esos ejemplos, los funcionarios públicos están en el deber de convertirse en un ejemplo del deber ser, no un ejemplo de lo que ya está. Por eso yo le digo a los diputados de mi partido, conviértanse en lo que esperamos los liberales, en oposición. No permitan que el Partido Nacional y Libre los hagan invisibles. Porque lo que vemos es eso. Los dos grandes actores en confrontación política, que tampoco crea que es una confrontación con fundamento realmente. Porque Libre está descalificado para criticar al Partido Nacional si él se comportó igual. A eso voy. ¿Es el tripartidismo institucional el que se pone de acuerdo o sectores que muchas veces es mínimo dentro de esos institutos políticos? Son sectores dentro de los partidos. Pero mire, imagínese usted, el Partido Liberal de Honduras, sin los votos de los diputados liberales, el Partido Nacional no logra las reformas constitucionales que deben de hacerse. ¿Qué esperaba yo al día de hoy? Que se hubieran hecho todas las reformas constitucionales que se requieren en materia electoral. Y los tienen, los votos, entre los dos. Por eso, a esos acuerdos hay que llegar. Pero llegan a otro tipo de acuerdos. ¿A reparticiones? Pues yo lo que veo es que es más de lo mismo. Fíjese que veo niveles de hipocresía realmente insostenibles. Yo veo ahora un Libre hablando de libertad, de derechos. Libertad y derechos que nos negaban en el hemiciclo a nosotros. Entonces esa oposición no tiene peso. No la tiene, definitivamente está delegitimada. Pero son los que en las redes atacan al Partido Nacional, algunas veces con fundamento y otras sin fundamento. Pero ¿qué está haciendo el Partido Liberal? ¿Y se puede hacer ese maridaje Partido Nacional, Partido Liberal Libre en algún momento? Yo no estoy de acuerdo en maridaje con nadie. ¿Puede solo el Partido Liberal? El Partido Liberal de Honduras debe liderar la oposición seria en este país. El Partido Liberal no solo es decir lo que lo están haciendo mal, es proponer qué es lo que hay que hacer correctamente. Y vuelvo al problema básico. Aquí solo pegan curitas, no abordan los temas de manera integral. ¿Pero en qué momento el Partido Liberal puede asumir ese rol de encabezar una oposición si están siendo incapaces de mantenerse unidos a lo interno? Precisamente porque lo que usted está viendo son luchas internas en todos los partidos. Mire, el Partido Nacional tiene sus propias luchas internas. Ahí, y lo digo con el respeto, a mí no me gusta hablar de otros partidos y sus problemas internos porque no me gusta que hablen de los nuestros, pero hay que señalarlos. Está la facción liderada por la familia Hernández, Juan Orlando Hernández, es un poder real ahí. La del presidente de la República, Asfura. Y veo ahora una facción inclinada a apoyar al actual presidente del Congreso, Tommy Zambrano. Eso es lo que veo dentro del partido.
En el Partido Liberal veo dos bloques. Uno liderado por Jorge Cálix, con el rosentalismo, y veo el otro por Salvador Narrala. ¿Y a dónde, en esos dos grupos que menciona, dónde deja al presidente del Central Ejecutivo? Por supuesto que con Jorge Cálix y el rosentalismo al que me he venido a referir. Pues el rosentalismo es una corriente histórica dentro del partido. Sí. Entonces, ahí se están peleando. Es tal la situación dentro del Partido Liberal que yo critico, y hoy es mi primera participación criticándola públicamente, al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal es la autoridad cuando no está reunida la convención del partido. Ellos están en el deber de dirigir con equilibrio esa institución política a la que pertenezco. Y no lo están haciendo. Ni siquiera llegan a tener sesiones, incurriendo en responsabilidad. No han hecho el trabajo de juramentar los consejos departamentales y demás autoridades a nivel nacional. ¿Debería de estar en este momento el Central Ejecutivo y su presidente o su junta directiva sirviendo de moderador o de componedor o de conciliador, mejor dicho, entre la corriente del ingeniero Salvador Narrala y la que lidera Jorge Cálix? Mire, la historia dentro del Partido Liberal, por nuestra propia naturaleza, es de libertad. Nosotros no somos verticales como el Partido Nacional, pero podemos llegar a acuerdos, no sé quién hizo famosa la palabra, acuerdos mínimos. Creo que el profesor Rafael Pineda Ponce. Y esos acuerdos mínimos es en función de la democracia. Yo tengo un sueño, y digo sueño, ¿verdad? Porque solo está en mi mente, y es ver una autoridad partidaria con la seriedad para decirle al pueblo lo que debe de pasar en el país y cómo debe de hacerse, y que sus líderes asuman el compromiso de realizar eso que se prometió. Y hay quien pero se lo haya no dicho. Pero no es en función de repartirse chambas. Porque entonces los partidos que solo piensan en puestos de trabajo para algún pequeño grupo de militantes pierde su esencia, su razón de ser. Porque la razón de ser de los partidos políticos es alcanzar el poder y transformar con esa visión y traducirlo en bienestar para los ciudadanos. ¿A quién le puede hacer más daño ese compadrazgo que hay entre el Partido Liberal y el Partido Nacional de cara a un proceso electoral? Bueno, en principio a quienes hacen los acuerdos. ¿No institucional como partido? Porque ese es el tema. En principio a los sujetos de los acuerdos, y en segundo a las instituciones, como partidos políticos y vehículos para alcanzar al poder. Fíjese que los hondureños incluso están dispuestos, y lo he escuchado varias veces, a renunciar a ciertas libertades que tenemos y fijan su vista en Nayib Bukele. Cuando alguien no piensa en la alternancia en el poder, sino que no importa que se quede mucho tiempo en el poder, pero que resuelva,
son acciones desesperadas del pueblo. Son acciones desesperadas porque en un periodo, desde que llegó al poder Mel Zelaya hasta ahora, no ha habido el cambio que los ciudadanos merecen y necesitan y tienen derecho. Por eso no le gusta el continuismo al pueblo hondureño, pues, porque no ha tenido esa respuesta. Pero usted pregúntele a el señor que maneja un vehículo, un taxi, cualquier empleado, cualquier ciudadano, no importa la condición en que esté, y solo queda viendo a El Salvador. Y dicen que el mejor modelo que hay que tener es el de Salvador. Un dictador que resuelva. Y no un dictador que no resuelva como han querido estar en Honduras. Es lamentable, porque se supone que la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República impulsa reformas. Lo que hace un partido en 4 años en favor de la nación, el siguiente está en el deber de superarlo. Pero aquí se superan en lo peor. Es decir, lo que hizo el último gobernato de Juan Orlando Hernández, que fue un gobierno ilegal, aquí no existe la reelección, y se lo quiero repetir al pueblo de Honduras. En la Constitución no existe la reelección. Y si alguien, ya sea Mel o Juan Orlando, que son los únicos que pudieran tener ese interés en buscar nuevamente el poder, desde ahorita le digo al pueblo de Honduras, no necesito ser diputada, soy una ciudadana y estoy segura que miles de hondureños nos vamos a alzar ante una acción de esa naturaleza. Con eso me está diciendo que no la va a tener toda fácil, como temen muchos, inclusive dentro del Partido Nacional de Honduras, de tener a un Juan Orlando Hernández nuevamente en el país, y ya sea en apoyo a cualquier candidato presidencial de su partido, o siendo él mismo para gobernar, o se van más allá, haciendo prácticamente a un lado al actual presidente para quedar él. Juan Orlando Hernández ni Mel Zelaya pueden volver a postularse a la presidencia de la República. Está prohibido en la Constitución. Ninguno de ellos puede aspirar a volver al poder. Y eso que quede claro, ninguno de ellos. Hay posibilidades de eso, que venga nuevamente el expresidente Hernández a alborotar el tema político en el país, y que pueda, lejos de ayudarle a la sociedad hondureña a buscar esa unidad, a volver a esas divisiones. Mire, sería un error del Partido Nacional y sería un error de Juan Orlando Hernández. Su tiempo ya pasó. Yo no voy a referirme al deber ser, pero lo único que puedo decir es que ninguno de ellos dos puede volver a la presidencia de la República, porque es un delito. ¿Y qué hacer con la parte legal por parte de ese Ministerio Público de actuar, investigar todos los señalamientos que se le hicieron en Estados Unidos y que aquí no tenía ni siquiera una esquela? Bueno, Mel tampoco. Si es que ese es el problema. Le voy a dar un ejemplo. Todos somos iguales ante la ley. Eso dice la Constitución de la República. La pregunta que tiene que hacerse el pueblo, ¿eso es una realidad? ¿O es una garantía ilusoria del deber ser? ¿De quién es culpa que se haya vuelto una ilusión? De los políticos. Porque no se trata igual a un ciudadano
especialmente pobre, a un politiquero. Pregúntese usted cuántos politiqueros que recibieron dinero del narcotráfico, de lavado de activos, fueron enjuiciados con un requerimiento fiscal. No, se arropan en la misma cobija. Ahora bien, fíjese lo que le voy a decir. Si personas transparentes como yo no cumplimos con un plazo, no le quepa la menor duda de que todos se van a unir para hundirlo. Eso es así. Por suerte, y se lo digo aquí frente al pueblo hondureño, a mí no me pueden hacer nada. ¿Sabe por qué? Ni tengo, como me dice un amigo, grilletes, porque yo cumplo con la ley. Todas mis actuaciones, le guste o no le guste, están dentro de la ley y no al margen de la ley. Se esperaba que a 4 meses del gobierno del presidente Asfura se empezara a ver el malestar de la empresa privada, el gremio, ya hablo gremial, ya no alguien individual del COE, sino como gremio. Que las dos iglesias más fuertes, la católica y la evangélica, ya empezaran a emitir sus comunicados dando a conocer su preocupación. Sociedad civil, en lo mismo, que ya empiezan a sacar actos de corrupción de este gobierno, 4 meses. Y de la sociedad hondureña, ni hablar. Usted habla con cualquiera en la calle y le da a conocer su preocupación, su malestar y su desesperanza. Se esperaba que esto, o la sociedad hondureña debe hacerse un solo nudo con todos estos sectores para ayudarle, ya no solamente porque sea el presidente Asfura o el Partido Nacional, sino porque somos todos los hondureños los que estamos hundiendo en estos barcos. Yo le hago una sugerencia respetuosa al presidente de la República. Usted va a quedar en la historia de este país y tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero indudablemente, nuestros políticos piensan más en sus organizaciones partidarias que en los ciudadanos. Está la crisis institucional que no ha sido provocada por Asfura, hay que reconocer eso. Es un proceso de degradación que viene desde el gobierno de Mel. Entonces las instituciones son débiles. La corrupción pulula. Como dice mi amiga la doctora Claudia Ramírez, el país está en cuidados intensivos. Entonces en coma. Cuando está una circunstancia tan grave, se requiere de buenos cirujanos, se requiere de buenos técnicos, se requiere de gente que sea tecnócrata y que las decisiones se adopten en función de los mejores intereses de la nación, aunque tengan en algunos casos un costo político. Pero aquí lo ven al revés. Aquí le voy a dar un ejemplo. Así, usted va a ver a los políticos enseñándole un cheque por una ayuda a una organización. No son curitas. ¿Por qué no hacer planes estructurados para resolver efectivamente el problema? Si es un problema de salud, si es un problema de educación, si es un problema de discapacitados, si es un problema de tierras, si es un problema de industria. Usted tiene que dar soluciones no inmediatas para calmar las aguas.
tiene que dar soluciones integrales para resolver definitivamente el problema. Y eso fue lo que pasó en países asiáticos que hoy son modelos, porque la visión fue no pensando en función de cómo gano la siguiente elección, cómo consigo más activistas para que me apoyen, sino en función cómo resuelvo el problema. A eso voy, ¿cómo lo resuelvo? Dice, usted es una abogada prominente, sabe muchísimo de la ley en nuestro país y de la parte legal, pero seguramente su fuerte o su debilidad podría ser la parte médica. Si usted hubiera ganado la presidencia de la República, hubiera asumido la Secretaría de Salud Pública. Nunca, y se lo dije al presidente de la República. Ah, ¿se lo dijo? Sí. Tuve la oportunidad pasó por donde yo me encontraba y se lo dije. Con respeto, pero se lo dije. El problema de salud es grave. Antes que me diga eso, ¿y cuál fue la reacción de él? Yo creo que no esperaba mi comentario, pero se lo dije con respeto. ¿Y no hubo ninguna promesa de cambio? ¿De cambiar de ministro? No, es que le impactó y no me pudo decir nada y siguió caminando. Entonces, mire, el problema de salud es gravísimo. Y yo hubiese escogido a una Suyapa Figueroa para liderar, mujer que conoce, que estuvo toda una vida luchando por el binomio salud y educación. Mire, ella es mi amiga y aunque sea mi amiga personal, debo de reconocer sus virtudes. Suyapa Figueroa es una idealista y eso es lo que necesita el país. Idealistas con determinación. Suyapa Figueroa puso casi de rodillas al gobierno de Juan Orlando Hernández y la traicionaron. Gente de Libre, en mi opinión, esa es mi opinión. Gente de Libre. La traicionaron porque se dieron cuenta de la autenticidad de sus propuestas. Que no iban a ponerla aquí, ponerla acá, ponerla claro, acá. No. Suyapa Figueroa nadie la gobierna. Nadie le dice qué va a hacer. Va a decir, ustedes yo soy amigo de ustedes, pero ustedes no son mis amigos por estarme ofreciendo a la secretaría. Bomba caliente. Mire, entonces, usted busca a las mejores figuras apoyada de técnicos para resolver el problema. Iguales en el ANE, iguales en educación, iguales en infraestructura, iguales en el agro. Mire, en mi ejercicio privado yo me he dado cuenta de mafias en el agro, especialmente en el área de Colón y todo ese sector. Fíjese que invaden las propiedades solo para recoger la fruta y después vendérsela a quien la cultivó. Y eso genera muerte. Claro, pero ahí hay narcotráfico también. Ahí hay lavado de activos. Entonces, tenemos el tema de seguridad. Igual, buscar las figuras con técnicos, no con activistas partidarios. Ni con amigos personales. Ni con amigos personales. Igual, vaya, estamos a junio. Yo me sorprendí el otro día que me llamaron a declarar al Ministerio Público. Me sorprendí porque yo creí que nunca me iban a llamar. O sea que fue una sorpresa positiva, si le podemos decir así. Positiva, claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que hizo Libre a través de algunos sujetos
fue terrible para esta nación. Y mientras no hayan ejemplos, los demás van a seguir, los demás politiqueros van a seguir la misma ruta. Hay que poner un alto al exceso de poder, hay que poner un alto al abuso de autoridad, hay que poner un alto a los delitos de traición de la patria, hay que poner un alto a la corrupción en la administración pública, y la Corte tiene mucho por hacer. Se intentó hacer, muchos llamaron que esos eran los juicios políticos, y a propósito que está hablando de corrupción. No, yo estoy a favor anterior, de los juicios políticos. Pero no se ha hecho ninguno. Sí, formalmente un juicio político. Mire, ¿a quién se lo haría en este momento? A Xiomara Castro. ¿Por qué? Porque Xiomara Castro sancionó, bueno, ella es diputada del Parlacén. Xiomara Castro sancionó un decreto, no sé si 57 o 58, 2025, que sacó Luis Redondo y 4 diputados ahí el 8 de enero. Y nosotros le mandamos una carta seria, responsable, diciéndole, por favor, señora presidenta, no sancione ese decreto. Y ese decreto es muy importante porque con ese decreto tenía una finalidad: alterar el orden constitucional e interrumpir la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Ese era el objetivo. ¿No era un temor así político eso, o era una realidad que eso era lo que buscaba? Esa era una realidad. Este país la salvó las Fuerzas Armadas lideradas por el general Valerio. Y también quiero decir, ahí andan muchos que andan atribuyéndose luchas. Y quiero decirle al pueblo de Honduras, y no lo digo por mí, fueron mujeres las que se plantaron. Fuimos mujeres las que luchamos por la democracia en Honduras. Las que ahora están siendo víctimas. Pues veo cosas nauseabundas. El hecho de ser mujer en este país es un gran desafío, e igualmente es un país donde machista, muy machista, en donde las mujeres somos empujadas, maltratadas en la función pública. Y en la vida personal. Y en la vida personal, al punto que no hay respeto por la vida de la mujer aquí. Y se les olvida que una mujer es la que los trae a este mundo. Juicio político le haría también a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, que todo el mundo creyó que se iba a realizar eso, el juicio político, no para quitarla como presidenta, sino como magistrada también, y la dejaron ahí. Mire, ¿hay algo ahí de un mal sabor de boca? No conozco los hechos que se le imputaron a la abogada expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, pero a ella sí la critico. Si ella iba a renunciar, que renunciara al cargo. Al cargo de magistrada, no de presidenta. Sí, porque lo que hace el Congreso es elegir magistrados. Quien elige realmente al presidente de la Corte Suprema de Justicia no es el Congreso, es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que entre ellos, como poder independiente, deciden quién va a ser su presidente. Y luego le informan al Congreso y el Congreso los juramenta después de que ha tomado la decisión la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para mí esa fue irregular. Yo respeto al magistrado Wagner, claro que lo respeto, no puedo decir que no le respeto, pero el procedimiento que emplearon para su elección estuvo mal. ¿Conoce algo del
del nuevo Consejo de la Judicatura que se está enviando al Congreso? No conozco el anteproyecto, pero sí voy a anticipar cuál es mi opinión profesional. Ese es un poder del Estado en el cual no debe de haber injerencia del poder legislativo ni el poder ejecutivo. Para mí el Consejo de la Judicatura debe ser un órgano técnico que está subordinado al Pleno de la Corte Suprema, porque los 15 magistrados no deben de perder su autoridad, y quienes elijan al Consejo de la Judicatura son ellos. O sea que no debe ser presidido por el mismo presidente de la Corte porque juez y parte. Es que no deberían, ellos se deben de quedar como la última instancia para resolver. Mire lo que sucede. En todo el procedimiento de contratación y preparación, capacitación de jueces, ese órgano técnico debe de valorar su idoneidad, sus capacidades. Ante reclamos, imagínense que el Consejo de la Judicatura destituya a un juez. ¿A dónde va a ir? Entonces le queda la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema para que los 15 magistrados decidan. Porque si no se vuelve la lucha de poder entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia. Para mí la autoridad de la Corte Suprema de Justicia reside en el Pleno. El presidente es el representante legal, pero el Pleno es la autoridad. Porque es un órgano colegiado. Igual que en el Congreso. Es igual que en el Congreso. Igual que en el Congreso. En el Congreso, Luis Redondo se creía un rey. Por eso yo le puse Luis XIV. Pero en realidad él solo dirige el debate y él no puede tomar decisiones que le corresponden al Pleno. Igual es en la Corte Suprema. Abogada, mire qué rápido se nos fue esta hora y no quiero concluir. ¿Qué haría usted? ¿Qué cambio haría usted inmediato si fuera la presidenta de la República para cambiar ese rumbo? ¿Por qué lado empezaría? ¿El de seguridad alimentaria, el de empleo, el de salud, el de educación? Le voy a contestar bien rápido. Un presidente de la República es como un administrador en una sociedad mercantil. Tiene que ver todos los temas. Por eso es importante rodearse de las personas idóneas y capaces. Pero lo primero que yo haría es eficientar la administración pública. Con inteligencia artificial, y solo ocupaba 2 a 3 meses para automatizar todos los procesos. Esa es lucha contra la corrupción. Y haría firmar a todos los ministros, porque no hay ley, como aquí hacen las leyes para favorecer la corrupción, haría firmar a cada ministro un contrato de asunción en el cual haya una clara asunción de responsabilidad si en su secretaría hay actos de corrupción. ¿A qué obligo? Que el secretario de Estado haga lo mismo hacia abajo. Entonces, y los hago responsables de sus actos, firmando, abriendo sus cuentas bancarias, autorizándole al presidente de la República que lo investigue en cualquier parte del mundo. Y, fíjese bien, a prohibirles salir en todas esas cuentas de X en lugar de trabajar. Cambio, corrupción también es ejercer con incapacidad. Por supuesto. A hoy, 4 meses después, ya hubiera hecho los primeros cambios. Para empezar, hubiera elegido a los mejores para administrar al país.
Esa es la clave. Kennedy decía que el político, él lo decía en otra forma, pero voy a tomar la idea, decía que el político más inteligente era aquel que contrataba a los más inteligentes que él. Uno no es todólogo. A mí me dicen, usted es abogada, sabe de leyes. Entonces quiere decir, ¿y qué sabía Mel? Entendimos ese mensaje. Bueno, ese mensaje. entonces, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Qué sabía Xiomara Castro? El presidente de la República o la presidenta de la República es un líder que guía un equipo técnico para darle al pueblo el bienestar que la Constitución ordena. Gracias, abogada, por haber estado aquí con nosotros. Es la única que ha estado 2 veces aquí en el podcast, ninguno ha repetido. Un privilegio y con humildad y cariño, muchas gracias al pueblo hondureño por esta oportunidad de expresarme. Gracias. Hemos estado con la abogada Maribel Espinosa, ex candidata a la presidencia de la República, ex diputada del Partido Liberal de Honduras. Ojalá que los que tienen en sus manos el poder escuchen, aprendan y que no crean que esto es en contra de ellos, o a favor de un partido o en contra de un partido político. Es para que todos los hondureños podamos tener mejores condiciones de vida. Gracias por haber estado con nosotros.